El nervio trigémino o quinto nervio craneal recibe este nombre porque a partir de su ganglio, el ganglio del trigémino, ubicado en el vértice de la porción petrosa temporal, en la cara anterior de la porción petrosa, en la fosita de Gasser, del borde convexo de este ganglio surgen sus tres ramas que tienen más o menos el mismo calibre, y de ahí que le llaman trigémino o formado por tres ramas gemelas. El trigémino es un nervio cuyos componentes principales son sus núcleos sensitivos ubicados en los tres segmentos del tallo cerebral, bulbo, puente y mesencéfalo. Tiene un componente motor que es el núcleo motor del trigémino ubicado en la región posterior del puente. Así que estos son sus componentes, pero en la distribución de sus fibras nerviosas se le agregan fibras vasomotoras y fibras gustativas, como es el caso del nervio lingual, rama de la tercera rama del trigémino, que es el nervio mandibular. Entonces, repito, su principal componente es sensorial. Tiene un componente motor que inerva a los músculos que se derivan del primer arco branquial. En cuanto a su origen real, tenemos aquí el componente sensitivo, que el núcleo mesencefálico funcionalmente recibe la sensibilidad propioceptiva de los músculos de la cabeza, en lo que tiene gran valor los músculos de la masticación, pero también recibe la propiocepción de los músculos faciales, de los músculos del oído medio y de la articulación temporomandibular. Aquí tenemos a nivel del puente el núcleo sensitivo principal, que es el que tiene mayor volumen, y funcionalmente este núcleo recibe de las tres ramas que conforman el trigémino, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, recibe la sensibilidad táctil y de presión de la región de la cabeza, de las mucosas y de la piel. Y luego tenemos el núcleo sensitivo espinal, dado que avanza hasta los segmentos superiores de la médula espinal, le dicen núcleo descendente o núcleo espinal del trigémino. También le llaman porción vulvar del núcleo sensitivo del trigémino. Este núcleo recibe, procedente de las tres ramas del trigémino, recibe la sensibilidad de los núcleos sensitivos, núcleo mesencefálico, núcleo póntico o principal, sensitivo principal del trigémino, y la porción descendente o espinal o llamado también núcleo vulvar del trigémino. Y en el puente, medialmente al núcleo sensitivo principal, en la región posterior del puente, tenemos el núcleo motor, de donde surgen los axones que se dirigen a dar inervación a través de, acompañando a la rama mandibular del nervio trigémino, se dirige a dar inervación a los cuatro pares de músculos masticadores, al músculo tensor del velo del paladar, al músculo tensor del tímpano. También inerva a través del nervio amiloideo tenemos, recordando la definición de ganglio nervioso es un acúmulo de cuerpos de neuronas fuera del sistema nervioso central, lo que quiere decir fuera de el tallo, la médula,
cerebelo, cerebro. Vemos aquí la representación de un cuerpo de neurona. Por supuesto, hay cientos de cuerpos neuronales aquí en este ganglio, el ganglio de Gasser del trigémino, que se aloja en el cavum de Meckel, formado por un desdoblamiento de la dura madre que protege al ganglio de Gasser, que se asienta en la fosita de Gasser de la cara anterior de la porción petrosa en el vértice de la porción petrosa. Observamos aquí en este esquema, en verde, el territorio de inervación sensorial que conduce hacia el tallo cerebral, las prolongaciones periféricas de las neuronas del ganglio espinal que forman la rama oftálmica o primera rama del quinto par craneal. Aquí vemos también el territorio de inervación, nos muestran la piel, pero sabemos que también inerva la mucosa del seno maxilar, la mucosa de la cavidad nasal, el paladar óseo y blando. La inervación sensorial del paladar óseo y blando viajan por estas fibras que forman el nervio maxilar o segunda rama del trigémino. Luego estas se encargan de enviar estas neuronas, los axones de estas neuronas forman la raíz sensitiva del nervio trigémino que tiene origen aparente en la cara anterior del puente. Y esta otra línea nos muestra la prolongación periférica de las neuronas del ganglio del trigémino que forman la porción sensitiva del nervio mandibular o tercera rama del nervio trigémino. Este nervio se encarga de la inervación a la piel de la región temporal, al pabellón auricular, al conducto auditivo externo, a la membrana timpánica, inervación sensorial general y las piezas dentarias de la mitad de la mandíbula. Da inervación sensorial general también a la lengua a través del nervio lingual y veremos que acompañando al nervio lingual también tenemos fibras secretomotoras parasimpáticas y fibras gustativas que se unen al nervio lingual bajo el nombre de cuerda del tímpano. Es interesante analizar este esquema. Observen ustedes por la función que hemos dicho, el núcleo mesencefálico es el encargado funcionalmente de recibir las fibras propioceptivas de los músculos de la cabeza. Estamos hablando de la regulación del arco reflejo del acto de la masticación. Entonces observemos aquí tenemos la letra A y revisamos la letra A, son fibras que componen el nervio oftálmico. Debemos de saber que en la cavidad orbitaria tenemos músculos que mueven el ojo, los cuatro músculos rectos, los dos oblicuos, el elevador del párpado superior. Estos músculos tienen necesariamente tienen que tener inervación propioceptiva. Las fibras A, a partir de la prolongación central de las neuronas del ganglio espinal, penetran al puente y se dirigen a hacer sinapsis con el núcleo propioceptivo, el núcleo mesencefálico del trigémino. Pero analicemos aquí también, formando parte de las fibras sensoriales del nervio oftálmico, nos muestran en el esquema B y C. Pues veamos hacia dónde van las fibras. Fibras B hacen sinapsis con las neuronas del ganglio sensitivo principal del puente, que hemos dicho que conducen tacto y presión. Y vemos aquí las fibras C, que forman el nervio oftálmico, y descienden a hacer sinapsis al bulbo, al núcleo espinal o núcleo descendente del nervio trigémino, que conducen dolor y temperatura, la termoalgesia. Y si ustedes analizan el resto de componentes de cada nervio, pues encontrarán esto que acabo de
señalarle. Por último, veamos aquí con el nervio mandibular fibras que las representan con la letra I. Encuentran su cuerpo neuronal en el ganglio de Gasser. Y luego la prolongación central de ese ganglio de Gasser penetran al bulbo y en la región posterior del tallo ascienden al núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Qué conducen estas fibras I que componen el nervio mandibular? Conducen las sensaciones propioceptivas de los músculos de la masticación, del músculo tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Estos músculos necesitan enviar información propioceptiva del grado de contracción, de los movimientos, esas fibras y formando parte del nervio mandibular, la conducción de esa información propioceptiva sensorial especial llega a ser sinapsis con las neuronas del núcleo mesencefálico, de aquí que a este núcleo le llamen el núcleo del arco reflejo de la masticación. Esta es la riqueza que tenemos en la descripción del origen real del nervio trigémino en sus tres núcleos sensoriales, en el núcleo motor en el puente y su origen aparente en la cara anterior del puente, en la zona lateral, ya muy cerca de la formación del pedúnculo cerebeloso medio. Vemos aquí los cuerpos de neuronas que se encuentran en el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser. Pasaremos a describir cada una de estas tres ramas oftálmica o primera rama del quinto. Les sugiero evitar el uso en la nomenclatura de estos nervios, el error de decirle B1. En primer lugar, esta no es la letra V, sino que es representa el número 5 romano. Así que en la base tenemos el número 1 y no es correcto decirle B1 o nervio oftálmico. Lo que hay que decirle es, esta nomenclatura significa primera rama del quinto par. No es B1, no es una vitamina. Entonces aquí tenemos el ganglio de Gasser. Vemos cómo la primera rama del quinto, el nervio oftálmico, atraviesa, una vez que se origina del borde convexo del ganglio, atraviesa la hendidura efenoidal, relacionándose con el recorrido de la arteria carótida interna, el seno cavernoso, las paredes laterales del seno cavernoso, penetra a la cavidad orbitaria a través de la hendidura orbital superior que la observamos a este nivel, que recordemos está limitada por las alas menores del efenoide, las alas mayores y el cuerpo del efenoide. Esos son los límites de la hendidura efenoidal u orbital superior. Aquí vemos poco antes de atravesar esta hendidura, da origen a sus ramas. Esta es la rama lagrimal del nervio oftálmico, el ramo frontal, que al final se divide en un ramo medial y uno lateral, y el ramo nasociliar o ramo nasal. Aquí tenemos en esta imagen, tenemos los tres ramos que acabamos de mencionar. El ramo nasociliar recorre la pared interna de la cavidad orbitaria. Aquí estamos observando el nervio etmoidal posterior y aquí tenemos el nervio etmoidal anterior y termina dando una rama conocida como rama infratroclear, que está destinada, la rama infratroclear del nervio nasociliar está destinada a inervar al saco lagrimal y al conducto lacrimonasal. El ramo etmoidal anterior penetra en el conducto etmoidal anterior y se dirige a la región de la lámina cribosa, del etmoides, y a las paredes laterales de las fosas nasales, dando inervación
tomando el nombre de nervio nasal lateral o nasal externo, inervando la región anterior de las paredes laterales de las fosas nasales. El nervio etmoidal posterior penetra en el agujero y conducto etmoidal posterior y se dirige a dar inervación a la mucosa de las celdillas etmoidales y a la mucosa del seno efenoidal. El nervio nasociliar da un ramo sensitivo al ganglio ciliar. Da origen también a los nervios ciliares posteriores que penetran en el polo posterior del ojo y recorren luego la capa media o capa coroidea del globo ocular, dando inervación al globo ocular. El nervio frontal recorre la pared superior de la órbita, ubicándose por arriba del músculo recto superior del ojo, y una vez que llega a la región anterior de la cavidad orbitaria, da origen a un ramo supratroclear y un ramo supraorbitario. El ramo supratroclear, llamado así porque pasa por encima de la tróclea, donde se refleja el tendón del músculo oblicuo superior del ojo. Este ramo supratroclear está encargado de la inervación, lo estamos viendo aquí, emerge de la órbita y da inervación al párpado superior, a la piel del párpado superior y la conjuntiva del párpado superior. Inerva la piel de la frente en la región interna, en la zona de la glabela. Inerva también, estamos observando aquí, el dorso de la nariz en la zona de los huesos propios, la piel que cubre los huesos propios de la nariz y el dorso nasal. Esa es la inervación que proporciona el nervio supratroclear, rama del nervio frontal, la rama frontal del nervio oftálmico. El nervio supraorbitario da origen a un ramo medial y uno lateral a través de estos ramos supraorbitarios medial y lateral que emergen por el agujero supraorbitario o incisura supraorbitaria del borde superior de la órbita. Se dirigen luego a dar inervación a la piel de la frente y la piel de la región cabelluda, algo por encima del nivel de la eminencia frontal. El nervio lagrimal es un nervio, rama del nervio oftálmico, es un nervio que proporciona inervación sensorial general a la glándula lagrimal, a la conjuntiva del párpado superior y también da inervación a la piel del párpado superior. Esta inervación del párpado superior la comparte tanto con el nervio supraorbitario como con el nervio supratroclear. La inervación que ofrece la rama lagrimal del nervio oftálmico es sensitiva general a la glándula lagrimal. Hemos dicho que el nervio lagrimal recibe un aporte tanto de el ramo cigomático del nervio maxilar. Aquí estamos viendo ese es el ramo comunicante, un ramo comunicante nervioso entre el nervio cigomático, rama del nervio maxilar, con el nervio lagrimal. A través de este nervio que comunica el nervio cigomático del maxilar con el nervio lagrimal, rama del oftálmico, el componente de este nerviecito comunicante es secreto motor. Estas fibras proceden del ganglio pterigo-palatino, que es el ganglio que corresponde a, en su ubicación, se relaciona con el nervio maxilar. El ganglio pterigo-palatino, que aquí lo tenemos. El ganglio, estas fibras se unen al nervio lagrimal y el nervio las conduce hacia la glándula lagrimal
Y son esas fibras secretomotoras parasimpáticas las que estimulan la secreción de lágrimas. Insisto, el nervio lagrimal, rama del oftálmico, es un nervio sensorial, no es secretor. Estas fibras que estamos viendo aquí uniéndose al nervio lagrimal desde el nervio cigomático son fibras postganglionares parasimpáticas que nacen del ganglio pterigomaxilar y se unen al nervio maxilar, y del nervio maxilar nace este nervio que es el nervio cigomático que penetra la cavidad orbitaria, y ese recorrido es aprovechado para emitir este ramo que se une al nervio lagrimal. Así que esta es la vía que conduce la fibra secretomotora a la glándula lagrimal. Aquí tenemos el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es un ganglio que se ubica en la zona lateral del nervio óptico. Es el ganglio que se describe asociado al nervio oftálmico. Se relaciona, decía, en su ubicación con la zona lateral del recorrido del nervio óptico que nace en el polo posterior del ojo. El nervio ciliar recibe aferencia, fibras aferentes, fibras que se unen a él del nervio nasociliar, que son unas fibras sensoriales. Recibe también aferencia de la porción simpática, fibras simpáticas postganglionares del ganglio simpático cervical superior, que se unen a la superficie de la arteria carótida interna. Aquí estamos observando la arteria carótida interna de fibras que viajan en la superficie, en la adventicia de la arteria carótida interna, se desprenden de ella y se unen al ganglio ciliar. Esas fibras simpáticas que se unen al ganglio ciliar, formando parte de los nervios ciliares anteriores, penetran al globo ocular y se encargan de inervar a las fibras radiales del iris, que al estimular estas fibras, las fibras simpáticas producen dilatación de la pupila, lo que le llaman iridodilatadores, fibras iridodilatadoras. Las neuronas que están ubicadas aquí en el ganglio ciliar, sus fibras postganglionares, igual formando parte de los nervios ciliares anteriores, penetran al globo ocular y dan inervación al músculo ciliar y al músculo esfínter de la pupila. Esa es la función parasimpática de las fibras postganglionares parasimpáticas que nacen en el ganglio ciliar, vinculados con la descripción del nervio oftálmico. Lo que tenemos que quedar claro es que el nervio ciliar está compuesto por cuerpos neuronales parasimpáticas encargadas de inervar, repito, al músculo ciliar, que favorece la acomodación de la visión para observar los objetos cercanos, y al músculo esfínter de la pupila, que se contrae para reducir la intensidad de luz que penetra a la retina, al polo posterior del ojo. Así que el músculo ciliar aprovecha la distribución de las fibras del nervio oftálmico para dar inervación parasimpática. Pero insisto, todos los tres ganglios que vamos a describir, luego vamos a describir con el maxilar al ganglio pterigopalatino, y con el nervio mandibular se describen el ganglio óptico y el ganglio submandibular, son ganglios parasimpáticos. El nervio maxilar, lo estamos observando aquí. Este es el nervio oftálmico, nace también de la porción convexa, del borde convexo del ganglio de Gasser. Tiene un corto recorrido en la fosa cerebral media. Perfora, atraviesa el agujero redondo del ala mayor del efenoide, inmediatamente aborda la fosa
pterigomaxilar o pterigopalatina. Luego aborda a través de la hendidura orbital inferior el piso de la cavidad orbitaria, recorre el surco infraorbitario en el piso de la órbita, luego penetra en la cara orbital del cuerpo del maxilar, en el espesor de esta cara, se labra un conducto llamado conducto infraorbitario, que termina este conducto en la cara anterior del cuerpo del maxilar en el agujero infraorbitario. Así que el nervio maxilar recorre el surco infraorbitario, luego recorre el canal infraorbitario y termina como nervio infraorbitario al atravesar el agujero infraorbitario de la cara anterior del cuerpo del maxilar. Se considera al nervio infraorbitario rama terminal del nervio maxilar. El nervio maxilar da origen a este nervio que lo acabamos de describir, lo acabamos de mencionar, es el nervio cigomático. El nervio cigomático penetra la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria se relaciona con la pared lateral de la órbita y da origen a un ramo comunicante que ya lo describimos, que se une al nervio lagrimal. Ya decíamos que este nervio comunicante del nervio cigomático con el lagrimal está compuesto por fibras secretomotoras que nacen del ganglio pterigopalatino o pterigomaxilar. El nervio cigomático luego se divide en dos ramas, una rama cigomática facial, que es esta, y una rama cigomática temporal. Estas ramas son eminentemente sensoriales, conducen dolor, temperatura, tacto, presión de la piel de la mejilla y de la piel de la región temporal. La piel de la región temporal, la sensibilidad de la piel, de parte de la piel de la región temporal en la región anterior de la región temporal, viajan por el ramo cigomático temporal. El ramo cigomático facial inerva la piel de la mejilla y da inervación al párpado inferior. El nervio infraorbitario, que es la porción terminal de la rama terminal del nervio maxilar, inerva también al párpado inferior en la conjuntiva y su piel, inerva la piel del ala de la nariz, inerva la piel de la mejilla, inerva el labio, la mucosa y la piel del labio superior. La inervación que proporciona este nervio es de tipo sensitiva general, dolor, presión, temperatura, calor, etc. En el recorrido que hace el nervio maxilar, bajo el nombre de infraorbitario, en el recorrido que hace en el surco y conducto infraorbitario, da origen a los nervios alveolares superior medio y el nervio alveolar superior anterior. Como rama del nervio maxilar tenemos también el nervio alveolar postero superior, que penetra en la región de la tuberosidad maxilar en los agujeros del mismo nombre, agujeros alveolares posteros superiores de la cara posterior del cuerpo maxilar en la zona de la tuberosidad maxilar. Entonces, estos tres nervios dentro de la tabla ósea de la cara anterior o externa del cuerpo del maxilar se unen y forman el plexo dentario o plexo alveolar superior. Entonces vemos que este plexo está formado por la unión de las fibras nerviosas que componen el nervio alveolar antero superior, el nervio alveolar superior medio y los nervios alveolares posteros superiores. Los nervios alveolares posteros superiores y el alveolar superior medio inervan las raíces de los molares y premolares. Y las fibras nerviosas del nervio alveolar antero superior inerva a las raíces de los caninos y de los incisivos.
Esa es la descripción de estos nervios. Luego tenemos que, asociado a la presencia del nervio pterigopalatino, del ganglio, pterigopalatino, pterigomaxilar, tenemos que este ganglio recibe una fibra sensorial aferente del nervio maxilar que lo une a él. Entonces tendríamos que del recorrido, fibras que atraviesan este ganglio sin hacer sinapsis en él, en las neuronas de este ganglio, forman luego las fibras sensoriales que forman al nervio orbitario, nervio faríngeo, que inervan la faringe, el nervio palatino mayor, el nervio palatino, los dos nervios palatinos menores, y el nervio nasopalatino o efenopalatino. Estos nervios que acabo de mencionar tienen dos componentes. Un componente sensorial general, que es por la unión que existe, que estamos observando aquí, de fibras sensitivas cuyo origen son las neuronas del ganglio de Gasser, que forman parte del nervio maxilar, fibras sensitivas generales que conducen el tacto, la presión, el dolor, la temperatura del paladar óseo y blando a través de los nervios nasopalatino, efenopalatino y los nervios palatinos mayor y menor. Inervan también la sensibilidad general de la faringe, la sensibilidad general de los senos maxilares, etc. Pero también formando parte de estos nervios, dado que están íntimamente vinculados, reciben fibras que son las fibras postganglionares que nacen de las neuronas que están ubicadas en el ganglio pterigopalatino. Esas fibras postganglionares son parasimpáticas, son secretomotoras. A través entonces de, hemos dicho, una rama orbitaria que se une al nervio cigomático y después se une a través del cigomático al nervio lagrimal, se conducen las fibras secretoras de lágrima a la glándula lagrimal de la cavidad orbitaria. Pero a través de el nervio faríngeo, el nervio nasopalatino o efenopalatino, los nervios palatino mayor y menor, se conducen también fibras secretomotoras que nacen en las neuronas de este ganglio pterigopalatino para la inervación de las glándulas mucosas que están ubicadas en la faringe, en el paladar, tanto en la cara superior del paladar, como es sabemos que forma el piso de las fosas nasales, como en la cara inferior del paladar, que forma el techo, la mucosa que forma el techo de la cavidad bucal. Así que estas fibras conducen, y estos nervios conducen, nervio faríngeo, nervio palatino mayor, los dos nervios palatinos menores, las fibras orbitales, conducen sensibilidad general y inervación secretora de las glándulas mucosas, de las fosas nasales, el paladar y la faringe. Esas son las raíces nerviosas que se describen con el nervio maxilar. Luego tenemos el nervio mandibular. El nervio mandibular es el que tiene el componente motor. Hemos dicho que el nervio oftálmico, el nervio maxilar, hablando estrictamente de las fibras que nacen en las neuronas del ganglio de Gasser, funcionalmente son fibras sensoriales, sensibilidad general. Son sensitivos el nervio oftálmico y el nervio maxilar. Al nervio mandibular en su recorrido, luego que atraviesa el agujero oval, se le une la rama motora del trigémino. Por tal razón, el nervio mandibular o tercera rama del trigémino es un nervio mixto desde el punto de vista funcional, sensitivo y motor. La sensibilidad que viaja a través de este nervio
Tenemos la sensibilidad de la región temporal, del pabellón auricular, del conducto auricular externo, de la membrana timpánica, la sensibilidad de la lengua, del piso de la boca, de la piel del mentón y la piel y la mucosa del labio inferior. Ese es en general el territorio de inervación sensorial general que aportan las fibras del nervio mandibular. Pero a este nervio, además, se le une esta rama motora que inerva a los músculos de la masticación, inerva al músculo tensor del paladar, el músculo tensor del tímpano, y a través de la distribución del nervio mandibular, el nervio alveolar inferior, del cual se desprende el nervio miloioideo, inerva al músculo del mismo nombre, músculo miloioideo, y al vientre anterior del digástrico. Entonces, en este momento deben de quedar claro que esta rama del nervio mandibular, el nervio alveolar inferior, es un nervio mixto, porque conduce al nervio miloioideo, que inerva al músculo del mismo nombre y el vientre anterior del digástrico, y este nervio alveolar inferior que acompaña en su recorrido al nervio lingual. Él se ubica muy cerca del nervio lingual, aquí los tenemos. Este es el nervio alveolar inferior y este es el nervio lingual. El nervio alveolar inferior penetra, aquí lo tenemos resecado porque han cortado la rama de la mandíbula, aquí lo tenemos también, penetra más o menos hacia el centro de la rama de la mandíbula, por detrás de la língula de la mandíbula o spinous peak. Ahí tenemos el agujero mandibular, por ahí penetra el nervio mandibular, recorre el espesor del hueso del cuerpo de la mandíbula y aparece en el agujero mentoniano su porción terminal como rama mentoniana. Este nervio, en el recorrido que hace en el conducto mandibular, emite todas las fibras nerviosas que inervan las raíces dentarias de la mitad de la mandíbula hasta lo incisivo. El nervio mandibular termina poco antes de que aparezca su rama mentoniana, poco antes de atravesar la rama mentoniana. El agujero mentoniano da origen a otra rama terminal que es el ramo incisivo. El ramo incisivo se encarga de inervar a los músculos, a las raíces de los dos incisivos de la mitad de la mandíbula y al canino. La rama mentoniana inerva la piel del mentón y la piel del labio inferior. Muchos autores consideran al nervio alveolar inferior rama terminal del nervio mandibular. El nervio mandibular es descrito en algunos textos como en su rama, con una división anterior y una división posterior. La división anterior da como ramas al nervio temporomaceterino, el temporal profundo medio y a la rama temporobucal. También da como rama este tronco anterior al tronco común de donde nace el nervio para el músculo pterigoideo medial, el nervio para el músculo tensor del martillo o del tímpano y el músculo tensor del velo del paladar. También da una rama meningia, antes de dar origen a estos dos troncos, da una rama meningia que penetra, recurre al cráneo, penetrando al cráneo a través de el agujero espinoso, acompañando a la arteria meningia media. El ramo temporomaceterino, como su nombre lo dice, en su recorrido se relacionan, todas estas ramas se relacionan
Aquí estamos viendo los ramos que inervan el músculo temporal, que son los ramos temporales profundos. En su recorrido se relacionan con las dos cabezas de orígenes o las dos porciones de orígenes del músculo pterigoideo lateral. Esta es la porción superior de origen que se origina en la cara infratemporal del ala mayor del efenoide. Y esta es la porción inferior de origen del músculo pterigoideo lateral que se origina de la lámina lateral del proceso pterigoideo. Estos nervios, el nervio temporomaceterino, se ubica en su recorrido entre la escama del hueso temporal y la cara profunda del músculo, el mismo nombre, el músculo temporal, y da inervación a las fibras a través de su rama temporal profunda posterior, da inervación a las fibras posteriores del músculo temporal. El nervio temporal profundo medio, da inervación a las fibras, tiene el mismo recorrido, se ubica por arriba del origen superior del músculo pterigoideo lateral y luego se aplica a la superficie de la escama del temporal, o mejor dicho, entre la escama del temporal y las fibras musculares del músculo temporal, y da inervación a las fibras de la porción media del músculo temporal. El otro nervio que inerva el músculo temporal es el nervio temporal profundo anterior, que se hace acompañar por la arteria en su recorrido, por la arteria temporal profunda anterior. Igual ocurre con el ramo temporal profundo medio, acompaña la arteria temporal profunda media. El ramo temporobucal se divide en un ramo temporal profundo anterior y el ramo bucal. Observamos que este nervio en su recorrido pasa entre las dos porciones de origen del músculo pterigoideo lateral, lo que aprovecha para dar inervación a este músculo por la formación, por dar origen al nervio del músculo pterigoideo lateral. Así que el músculo del pterigoideo lateral es una rama del nervio temporobucal. Tenemos que el nervio temporal profundo anterior inerva a las fibras anteriores del músculo temporal. Aquí lo tenemos, este es el temporal profundo medio y este es el temporal profundo anterior. Esta es una representación más rigurosa de lo que realmente ocurre. Aquí han resecado fibras del músculo para poder ver cómo recorren estos nervios temporales profundos, el medio y el anterior, el plano que existe entre el músculo y la escama del hueso temporal. Esta es la mejor representación. En este caso, esto no representa lo que fielmente ocurre, porque estas fibras nerviosas no pasan por encima del músculo, sino que van en la región profunda del músculo temporal. Aquí tenemos la rama bucal. Aquí estamos observando, aquí voy a quitar el cursor para ver exactamente el origen del nervio del músculo pterigoideo lateral. Aquí lo tenemos, siguen esta flecha y ahí está señalando, ese es el nervio, este es el origen superior del pterigoideo lateral y este es el origen inferior, y ahí está su nerviecito. Y he dicho que el nervio temporobucal atraviesa el espacio entre estas dos porciones de origen del músculo pterigoideo lateral. Entonces tenemos, temporobucal se llama porque da origen al nervio temporal profundo anterior y al ramo bucal. El nervio bucal se dirige a la región de la mejilla, recorre la superficie lateral del músculo buccinador, da origen este nervio a ramos profundos que perforan las fibras musculares del buccinador para ir a dar inervación a la mucosa del carrío, del vestíbulo bucal y a la mucosa de la encía del maxilar.
Los ramos superficiales son ramos cutáneos que inervan la piel de la mejilla. Ese es el territorio de inervación del ramo bucal del nervio temporobucal. Luego tenemos del tronco posterior, no, siempre del tronco anterior tenemos este nervio que es el nervio auriculotemporal. Quiero que se fijen en esto. Los tres nervios que dan ramos que inervan a la fibra del músculo temporal, esos nervios, sus nombres comienzan precisamente con el término temporal. Tenemos el temporo maceterino, del cual nace el nervio temporal profundo posterior, y la rama macetérica que inerva al músculo macetérico. Esta rama macetérica del nervio temporomaceterino atraviesa la incisura mandibular y aborda el plano profundo del músculo macetero, en el espacio que existe entre las dos porciones de origen del músculo macetero, dando inervación a este músculo. El otro nervio, el temporal profundo medio, y el otro nervio que inerva al músculo temporal es el temporo bucal que acabo de describir. Estos tres nervios inervan al músculo temporal. El músculo temporal es el único músculo de los 4 músculos masticadores que se da el lujo, por así decirlo, de recibir inervación por parte de 3 nervios, ramos musculares del nervio mandibular. Nervio temporal profundo posterior, nervio temporal profundo medio y nervio temporal profundo anterior. Los nervios que dan origen comienzan con el término temporal, temporomaceterino, temporal profundo medio y temporobucal. Ahorita voy a describir el nervio auriculotemporal. Este nervio se llama auriculotemporal, aquí lo tenemos. Vemos que el término temporal está al final de este término. Obedece a que en la descripción de este nervio, al final nos dicen que inerva el pabellón, la piel del pabellón auricular, la piel del conducto auditivo externo y la piel de, la membrana timpánica. Así que inerva el pabellón auricular. Y el término temporal obedece a que da un ramo que discurre por encima de la aponeurosis del músculo temporal, que da inervación a la piel de la región temporal. Así que el nervio auriculotemporal lleva el término temporal porque inerva la piel de la región temporal y no al músculo temporal. Vemos aquí en la descripción del nervio auriculotemporal, es un nervio que se forma a partir de dos raíces nerviosas que luego que se unen forman una especie de ojal a través del cual pasa la arteria meningia media. Luego se ubica medialmente al cuello del cóndilo de la mandíbula, o sea, en esta zona de aquí, y luego se va por detrás, circunda hacia atrás el cuello del cóndilo de la mandíbula, para luego abordar la región parotidia y aparecer en la superficie haciendo un recorrido ascendente. Es este recorrido ascendente que se relaciona con el recorrido de la arteria temporal superficial, rama terminal de la arteria carótida externa. Luego, a partir de la región parotidia, da un ramo que inerva a la articulación temporomandibular, da inervación a la piel del pabellón auricular, ya lo he dicho, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, y a este nervio se unen, hasta este momento he dicho la inervación sensorial sensitiva general que conduce a este nervio auriculotemporal, pero a él se unen fibras que proceden del ganglio óptico, que es un ganglio que está ubicado medialmente a la emergencia, inmediatamente por debajo del agujero oval, más o menos en esta zona, pero en la zona medial, o sea, medialmente a este punto que estoy señalando,
Por debajo del agujero oval se encuentra el ganglio óptico que acompaña al nervio mandibular. Vuelvo a decir, el ganglio óptico es un ganglio parasimpático, son neuronas parasimpáticas que lo componen. De estas neuronas parasimpáticas surgen las fibras postganglionares que por la estrecha relación que tiene con el nervio mandibular, de donde nace el nervio auriculotemporal, aprovechan esa relación estrecha, estas fibras parasimpáticas del ganglio óptico, y se unen al recorrido del nervio auriculotemporal que se dirige a la región parótida, donde precisamente se encuentra la glándula parótida, y finalmente estas fibras parasimpáticas que nacen del ganglio óptico inervan a la glándula parótida, que es la glándula salival de mayor tamaño. Así que estas fibras parasimpáticas que acompañan al nervio auriculotemporal estimulan la secreción de saliva por parte de la glándula parótida. Esto es inervación parasimpática. Luego tenemos de los troncos posteriores, del tronco posterior del nervio mandibular a dos nervios que son los de mayor volumen, que son el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El nervio alveolar inferior, que aquí aparece cortado, aquí lo tenemos terminando el nervio alveolar inferior en el agujero mentoniano. Aquí está la representación del alveolar inferior recorriendo el cuerpo de la mandíbula en el canal mandibular. Tendríamos que este es el nervio alveolar inferior y por delante de él se encuentra el nervio lingual. Vean cómo aquí el nervio lingual recibe desde la región mastoidea, desde la región petrosal temporal, de la zona de la caja timpánica, la cuerda del tímpano, que se une al nervio lingual. Ya vamos a describir qué ocurre con esa cuerda del tímpano. El nervio alveolar inferior es de mayor volumen que el nervio lingual. Poco antes de penetrar en el agujero mandibular, da origen a este nervio, el nervio miloioideo, que se dirige al piso de la boca, discurre por debajo del músculo miloioideo al cual inerva y llega hasta la zona anterior del cuerpo de la mandíbula, donde da inervación al vientre anterior del músculo digástrico. Esa es la descripción del nervio mandibular encargado de dar origen al nervio alveolar inferior, rama del nervio mandibular, que se encarga de inervar a las piezas dentarias de la mitad de la mandíbula. Y luego vemos que el nervio lingual pues inerva la mitad de la lengua también, el nervio lingual que acompaña al nervio mandibular del mismo lado. Aquí tenemos el nervio lingual. Tenemos que entender entonces que el nervio lingual es un nervio eminentemente sensitivo que se dirige a la lengua a dar inervación sensitiva general. Pero, cuando uno toma líquidos calientes, café, sopa, lo que sea, ese estímulo viaja por las fibras del nervio lingual que forman parte del nervio mandibular y que proceden de las neuronas del ganglio de Gasser. Pero a él se une, estamos viendo aquí, la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano tiene dos componentes. Tiene un componente secretomotor que formaron parte del nervio intermediario de Reisberg, que acompañan al nervio facial en su recorrido en la porción petrosa del temporal. Estas fibras son secretomotoras que forman la cuerda del tímpano. Y además, en el recorrido de la porción dentro de la porción petrosa del nervio facial, se encuentra en su recorrido el ganglio geniculado, exactamente donde el nervio facial experimenta una flexura, cambia de su dirección y se dirige en sentido descendente a nivel de la pared posterior de la caja timpánica hacia el agujero estilomastoideo, que es de donde sale el agujero que le permite la emergencia de la porción petrosa del temporal para luego irse a distribuir en la región
parotidia a los músculos de la cara. Entonces, en esa flexura que experimenta el recorrido del nervio facial, dentro del canal facial de la porción petrosal temporal encontramos el ganglio geniculado. Recordemos que genu significa rodilla. Ahí está la rodilla externa del recorrido del nervio facial, porque la rodilla interna del facial, debemos de recordar, está en la configuración interna del puente, en la región posterior del puente, y esa rodilla interna del facial forma la famosa eminencia tere que está presente en la eminencia media del piso del cuarto ventrículo en el triángulo superior que corresponde a la cara posterior del puente. Y ahí se forma esa eminencia tere por la rodilla interna del facial que rodea, de las fibras del nervio facial que rodean al núcleo del septo par o núcleo abducens. Esa es la rodilla interna, o sea, está en la configuración interna del puente. Y en la porción petrosa del temporal tenemos la rodilla externa del facial, donde precisamente está el ganglio geniculado. Este ganglio geniculado presenta neuronas aferentes especiales. Son las neuronas gustativas. La prolongación periférica de estas neuronas forma parte de la cuerda del tímpano que acompañan a las fibras secretomotoras que viajan con el nervio facial. Fibras preganglionares secretomotoras que viajan con el nervio facial formando parte del nervio intermediario de Reisberg. También las fibras gustativas, las prolongaciones centrales de las neuronas del ganglio geniculado, forman también parte del nervio intermediario de Reisberg o nervio intermedio del facial. Las fibras secretomotoras que forman parte de la cuerda del tímpano, que se unen al nervio lingual, encuentran sus neuronas postganglionares en el ganglio submandibular. Por eso nos dicen que el nervio submandibular recibe aferencia del nervio lingual y también emite una eferencia que se vuelve a unir al nervio lingual, al recorrido del nervio lingual. El nervio lingual, al abordar la lengua, lo hace desde la cara inferior de la lengua. El nervio lingual se ubica medialmente al conducto de la glándula submandibular, que aquí lo estamos viendo, y medialmente a la presencia de la glándula sublingual. Entonces, estas fibras que estamos observando ahí, del nervio lingual, que penetran a la glándula sublingual, son fibras que nacen en las neuronas del ganglio submandibular, que se unieron al nervio lingual y luego se desprenden de él e inervan a la glándula sublingual. Esas fibras que nacen del ganglio submandibular, que inervan a esta glándula, son secretomotoras, que nacen del núcleo salivatorio superior del puente, que aporta fibra al nervio facial en su versión nervio intermediario de Reisberg. También vemos aquí que del ganglio submandibular surgen fibras que se están penetrando a la glándula del mismo nombre y igual son fibras secretomotoras que estimulan la secreción de saliva tanto en la glándula submandibular y estas fibras estimulan la secreción salival en la glándula sublingual. Así que al nervio lingual lo tenemos que describir como un nervio compuesto por fibras que son axones de las neuronas del ganglio de Gasser, que son fibras sensitivas generales. Cuando nos mordemos la lengua, cuando nos quemamos la lengua, viajan por esas fibras del nervio lingual. Pero por el aporte de la cuerda del tímpano, tenemos fibras secretomotoras parasimpáticas y a través de la cuerda del tímpano también fibras que nacen en las neuronas del ganglio geniculado, que son gustativas, que aprovechan la distribución del nervio lingual y le proporcionan la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, de las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, que de ahí es que nos dicen en la descripción del nervio facial que el nervio facial en su componente aferente especial inerva gustativamente los 2/3 anteriores de la lengua.
Cuando hay una lesión del facial en la zona periférica, pues se pierde el sentido del gusto en la mitad de la lengua que corresponde a la afección periférica del nervio facial. Esto es lo que tenemos del nervio trigémino. El resumen del nervio trigémino es que eminentemente su componente principal es sensorial, general, la inervación sensitiva general de la cabeza, de todas las estructuras de la cabeza, globo ocular, la córnea, a través del nervio oftálmico, los nervios ciliares anteriores, las fosas nasales, las mucosas de las fosas nasales, los senos paranasales, senos etmoidales, maxilar, frontal, etmoidal, efenoidal, la inervación de la lengua, del piso de las fosas nasales, del techo de la cavidad bucal, la inervación de la faringe sensitiva general y la presencia de para cada una de las ramas el nervio ciliar, el ganglio ciliar, parasimpático, vinculado a la descripción del nervio oftálmico, el nervio pteriopalatino, vinculado a la descripción del nervio maxilar, y en este momento hemos mencionado al ganglio submandibular. Todos estos tres ganglios son, el ganglio óptico también relacionado con el mandibular, son ganglios cuyas neuronas son parasimpáticas. Y en la descripción del lingual acabamos de decir también el aporte de fibras periféricas de las neuronas del ganglio geniculado, que es un ganglio sensitivo general gustativo, que envía sus fibras centrales al tallo, al bulbo específicamente, al núcleo del tracto solitario, que es el núcleo que recibe las aferencias gustativas de la lengua que viajan por el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago desde la lengua y el piso de la boca, la epiglotis, etc. Gracias.